Hacemos una ronda así. Yo tengo una pregunta. Hemos visto por todas las series y por la experiencia que habéis fomentado la seguridad de un programa de vigilancia activa, y mi pregunta dirigida a todos vosotros es si hay alguna manera, en tu experiencia, Carlos, que nos has comentado, de optimizar tu programa para evitar uno de los problemas que existe, que es el de rebiopsia al paciente, y por otro lado todos los problemas que existen, como el PRIAS, que ha demostrado que a los 7 años el cumplimiento de la adherencia al protocolo del propio urologo y el propio paciente desciende dramáticamente. Si tenéis alguna manera de optimizar este protocolo para tener esta adherencia de pacientes y mejorar o evitar biopsias que inicialmente has decidido en un protocolo y a lo largo de ese protocolo decides cambiar o valorar que a lo mejor no tienes que hacer tantas biopsias con esa cadencia, ¿no? Yo creo que hoy en día la única manera, efectivamente, de reducir el número de biopsias, y que yo entiendo que es un problema y que tiene una morbilidad y que al paciente, pues, en fin, no le gusta que le biopsien, es incorporar la resonancia magnética. Lo que pasa es que yo coincido en lo que ha dicho el doctor Rubio. Yo creo que incorporar la resonancia magnética de una manera eficaz y fiable es difícil. No todos tenemos a doctora Martins en nuestros hospitales. Si la tuviéramos, pues sería fantástico, ¿no? Pero es difícil. Yo creo que es la única manera de que consigamos que el radiólogo efectivamente sea capaz de identificar los Gleason altos en la próstata y evitar biopsias. La adherencia al programa, yo creo que el paciente, a medida que pasa el tiempo, confía más aún en nosotros. Y por lo tanto, el paciente, a medida que pasa el tiempo, comprende que efectivamente, en fin, las bondades del programa y que está siendo bien vigilado, lo cual a los enfermos les gusta, y por lo tanto nosotros no hemos encontrado una dificultad de adherencia al programa. Es una cuestión que no... Hemos tenido muy pocos pacientes que han ido a tratamiento curativo por ansiedad o por decisión del paciente. En porcentaje no recuerdo ahora mismo, pero en fin, realmente muy bajos. Por lo tanto, no tenemos el problema en nuestra serie. Únicamente contar que, como vamos justo de tiempo y de mutuo consenso con los moderadores de la mesa siguiente, yo creo que, como se iban a repetir muchos de los temas, pues tenemos 5 minutos. Si queremos, ahora la vamos a cancelar para poder empezar a tiempo el tema de la terapia focal, y como tenemos 5 minutos, pues podemos establecer un turno de preguntas o de cuestiones, y os dejo a vosotros encargados. Pepe también, mejor. Pepe suba. Será lo siguiente, ¿no? O este no lo hacemos. Esto no lo vamos a hacer. O sea que tenemos 5 bien. minutos ahora para poder hablar un poco a esa... Yo quisiera hacer una reflexión a todo el grupo que me parece que hemos obviado y que la comunidad científica ha obviado sistemáticamente, ¿no? Os quiero poner un ejemplo son 2 minutos, os quiero poner un ejemplo. Tenemos un cultivo de células neoplásicas en el laboratorio y vamos a suponer que la posibilidad de una nueva mutación es X por cada vez que se dividen las células, que estas células, para hacerlo fácil, se dividen cada 7 días y son 100 células. La posibilidad de una nueva mutación será X multiplicado por 7 multiplicado por 100. Vamos a poner otro ejemplo. X es lo mismo, 7 es lo mismo, pero vamos a poner 1.000.000. La posibilidad de una nueva mutación es 1.000.000 por X por 7. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, en plan reduccionista, estamos hablando de que a más volumen, más probable es que el tumor se vuelva más agresivo. Esto explica, no sé a quién haré feliz ahora, lo de la prostatectomía y la linfadenectomía extendidas en tumores ya diseminados. Pero el doctor Gaba también, en plan reduccionista, para que todos lo entendamos, nos explicó ayer cómo hay que interpretar las biopsias. Es decir, cuanto más Gleason, más mutado está.
Por lo tanto, no es igual que estas 100 células o que este millón de células tengan un Gleason 3 que tengan un Gleason 5, porque las mutaciones que esperamos ya las tienen. Por lo tanto, esto es lo que estamos discutiendo ahora. En plan mucho más reduccionista que el mío, la gente está tomando la resonancia para ver el volumen, como hemos explicado, y para saber las mutaciones, el doctor Algaba nos explica qué Gleason está encontrando. Pero estamos hablando de eso, no de otra cosa. ¿Y cuál es el problema? El problema es que, evidentemente, si tenemos 3 biopsias positivas, también nos está hablando de un mayor volumen que si tenemos una, y que si tenemos un Gleason 5 no tenemos que esperar ya a que se muten porque están inmutadas de entrada. Por lo tanto, la evolución natural esperada de este tumor será la que tenga que ser. Muy bien. Sí, sí. ¿Algo más querías? Luego, sí. ¿Quieres concretar alguna pregunta? Otra cosa. Nosotros estamos empezando un programa de biopsias líquidas que consisten en saber qué mutaciones hay sin necesidad de pinchar al individuo tantas veces como lo encuentres por el pasillo, como parece ser que se corresponde con la vigilancia activa. Simplemente con análisis de sangre podemos saber los restos de DNA tumoral que tienen en la sangre y por lo tanto saber qué mutaciones tienen estos pacientes. Por lo tanto, yo creo que lo del 2016 es un tiempo de un milisegundo en la historia y que esto va a evolucionar mucho más en muy poco tiempo. Muchas gracias por el comentario. No sé si el doctor Algaba quiere hacer alguna matización. Yo no soy capaz. Lo que ocurre es que hay una heterogeneidad dentro del mismo tumor. Y a lo mejor tienes un tumor que tienes todo 3 y en un lado o en una parte 4. Encontrarlo en la biopsia, pues a veces es un elemento de azar. Sí que es cierto que volumen y agresividad van juntos, pero no siempre. Sí, por favor, adelante. Sí, soy radiólogo de Santander. Solo quería hacer tres apreciaciones. La primera, porque lo he visto en varias presentaciones a lo largo de la mañana, no de palabra, pero al menos sí escrito. La resonancia magnética nuclear, RMN, eso no existe, ¿de acuerdo? Hace muchos años que la SERAN, la Sociedad de Radiología, eliminó la N de la RMN, ¿de acuerdo? Porque daba a entender que era una prueba nuclear realizada en el ámbito de medicina nuclear y es una prueba de imagen que nada tiene que ver con la medicina nuclear. Entonces el concepto ese de RMN ya no existe hace muchos años, ¿de acuerdo? Imagen por resonancia magnética o resonancia magnética. El segundo punto que quería comentar es al respecto de un comentario del doctor Rubio sobre los centros de excelencia. Yo tuve la oportunidad de conocer un centro de excelencia, el University College de London, el grupo de Emberton, y bueno, no es que dispongan de 27 resonancias, pero desde luego disponen de 2. Y los radiólogos en este grupo hacen todo el género urinario, no solo hacen próstata. Es decir, tampoco son muy especialistas, muy dedicados, pero hacen todo. Lo mismo hacen una KUNS, que hacen ecografías, que hacen nefrostomías, que hacen resonancias de todo, ¿vale? Y bueno, el último aspecto que quería comentar es el tema de las biopsias de próstata, porque un poco, pues no sé, se habla de la biopsia sistemática o de la biopsia cognitiva o de la fusión, pero yo que hago biopsia transrectal y cognitiva o sistemática, lo que tengo claro cuando hago una biopsia es que no sé el número de cilindros que le voy a sacar al paciente hasta que no lo vea. Hasta que no vea qué paciente es, cuántos años, la imagen ecográfica, la imagen de resonancia previa, el volumen prostático. Es decir,
Yo no tengo ninguna sistemática, porque a lo mejor una biopsia sistemática de 12 cilindros en un paciente es totalmente insuficiente, y lo ideal sería una transperineal, y hay pacientes en los cuales no es necesario hacer 12 cilindros, ni mucho menos. En fin, primero quiero decir que los resultados, por ejemplo, que yo he presentado en nuestro programa es sin resonancia magnética, ¿no? Que sea nuclear o no, pues, en fin, es una cuestión de entre los radiólogos y los especialistas de medicina nuclear, que es una cuestión en la que yo no voy a entrar. Ya. Correcto. La cuestión del número de cilindros, hombre, los urólogos llevamos años haciendo biopsias, vamos, años no, toda nuestra vida. Nos hemos criado haciendo biopsia, ¿no? Y si hay una cuestión que está bastante estudiada en la urología y en medicina, porque esto no es una cosa exclusiva nuestra, ni somos dueños de la próstata, ¿no? Es el número de cilindros que hay que hacer y, en fin, está bastante acreditado en la literatura, en PubMed. El número de cilindros de una biopsia hoy en día debe ser 12, entre 10 y 12. Y todos antes hacíamos 6, luego 8, pero actualmente, en 2016, y digo 2016 por decir ahora, ¿no? A lo mejor en el futuro pues cambia, pero en fin, actualmente pues todo el mundo hay un consenso generalizado, por lo menos en nuestro entorno internacionalmente, que el número de cilindros está entre 10 y 12. Y puede haber excepciones, pero en fin, se ha comentado aquí de manera bastante intensa que incluso con ultrasonidos de alta resolución, pues en fin, la capacidad de ver el cáncer de próstata con ecografía es limitada, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa cuestión, en fin, yo creo que abrir el debate del número de cilindros y conocemos el nomograma de Viena y la influencia del tamaño y demás, pero en fin, ese estándar yo está bastante bien acreditado, ¿no? Por no dejar a los que se han quedado sin realizar la mesa redonda, le pregunto al doctor Rubio, al doctor Sánchez Salas, que estaban en la mesa, porque no veo o a Máximo, a contestar a la pregunta rápidamente, si es una opción válida la vigilancia activa como tratamiento. Si queréis, finalmente, como decía Carlos en su presentación, y yo sé que lo estáis haciendo en vuestros centros, pero si tenéis algún comentario sobre esta pregunta. Yo iría un poco, en primer lugar, por alusiones me gustaría responderte. Yo he dicho 27 de forma coloquial. 32, 27. Ya sé lo que quieres. No, pero entonces, sí, a mí me parece bien que recalques eso, pero el entrenamiento que tienen esos centros lo podéis equiparar al entrenamiento que tenéis en España. Bueno, pues ese es el mensaje. Es decir, no, ese es el mensaje. Es decir, no se puede, porque venga una 3 Teslas nuevas a un servicio, ya de pronto fiar de lo que te dicen. Es decir, yo creo que hay que hacer unos estudios de correlación en pieza. ¿En tu centro lo han hecho? Pues eso hay que hacerlo en todos sitios. Hay que hacerlo en todos sitios para ver los radiólogos qué optimización tienen que hacer sus informes. Y eso yo lo pregunto allá donde voy y no se hace en todos sitios. Y respondiendo a tu pregunta, y voy un paso más allá de lo que ha dicho Carlos, es decir, no creo que sea una opción válida. Yo es que creo que empieza a no ser lícito el no ofertar la vigilancia activa a un paciente de bajo riesgo, como sigue pasando en muchos sitios. Es decir, yo creo que se está limitando muchas veces, se ha salido en su diapositiva y me adhiero a ella por presiones distintas de las que tendría que ser la buena praxis médica, el afán de desarrollar técnicas o de rentabilizar inversiones. Entonces, esto hay que decirlo claro, y el sobretratamiento creo que no tiene la misma significación en 2016 que tenía, por ejemplo, en 2005. Muchas gracias a todos los ponentes. Vamos a tomar un café para luego continuar. Gracias.